Bendiciones, amados hermanos, tengan todos una muy buena noche. Pues qué bendición y qué privilegio poder estar aquí una vez más con ustedes para poder compartir juntos una palabra de bendición que sé que va a ser, pues, va a nutrir nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Y va a ser, valga la redundancia, de mucha bendición en esta noche. Así que bienvenidos a todos ustedes. Tal vez estemos hablando un poquito de las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Pero más allá de ello, espero que en realidad este tiempo sea muy, pero muy enriquecedor por medio de la palabra del Señor. Antes de empezar, pues vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor amado, primeramente por haberme dado la vida, Señor amado. Gracias por habernos levantado en este día. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor. Gracias porque tuvimos el privilegio de poder levantarnos, poder cumplir con nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestra responsabilidad, Señor, poder, Señor, traer de la misma manera con nuestro trabajo, Padre bendito, el alimento, el sustento de nuestra casa, Señor amado. Y gracias porque todo eso, Señor, lo debemos a ti, porque tú eres el que nos das la salud, Señor. Tú eres el que creas las oportunidades en nosotros. Padre, tu palabra dice, Señor amado, que incluso tú eres el que nos ayudas a generar la riqueza, a generar el empleo, a generar el trabajo, bendito Dios de la gloria, Señor. Por eso, de alguna manera, tú, Señor, nos recomiendas que vayamos a tener cuidado de que nuestro corazón no se ensanche luego que nosotros hayamos sido saciados, que desconozcamos realmente de ti, Padre, y eso nunca suceda, Señor. Nunca tal acontezca en nosotros, sino al contrario, Padre, queremos nosotros siempre tener un agradecimiento profundo, Señor, tener en todo momento en nuestra vida un espíritu de gratitud, Padre bendito, que podamos, Señor amado, en todo momento reconocer que todo proviene de ti, Padre bendito. Todo de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el libro de los Salmos, Padre celestial. Y nosotros lo creemos, Señor. De hecho, esa es la forma como tú nos has hecho entender, Padre bendito, que todo proviene de ti, Señor amado. Tu palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Padre bendito de la gloria. Así que todo aquello que nuestros ojos alcanzan a visualizar, Señor, ya estaba escrito en ese lugar, en ese tiempo, en ese espacio que solo tú lo conoces, bendito Dios de la gloria. Aún en lo espiritual ya estaba escrito, Padre celestial. Señor amado, dejamos este tiempo en tus manos, pidiéndote perdón, Padre, reconociendo, Señor, que tenemos un cuerpo, un estuche, que está, Señor, habituado a un sistema de vida, a un sistema corrupto, a un sistema, Señor, donde podemos ver día tras día, Padre, que Señor, se lleva una vida de total libertinaje, Señor, que podemos ver que se practican cosas, Padre amado, que para nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra moral, Señor, en nuestros principios, Señor, no debiéramos practicar o no debemos practicar, Padre mío. Señor, gracias yo te doy por permitirnos en esta noche estar en este tiempo trayendo una palabra, Señor, de bendición, Padre bendito de la gloria. Yo te agradezco, Señor amado, y pongo este tiempo en tus manos y a todas aquellas personas que nos van a acompañar, ya sea en este momento o quizás durante el transcurso de la semana, Padre. Te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Bueno, como les iba diciendo, hablemos un poquito, charlemos un poquito acerca de las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Como siempre lo he dicho en cada programa, en realidad, Cristo está a las puertas, hermano. Cristo viene y eso es tan cierto como el alba, hermano. Todas las cosas que están aconteciendo, todos los eventos, llámense en eventos de carácter catastróficos, Señor, eventos eventos provocados por la naturaleza, accidentes,
desgracias, calamidades y cosas así que no faltan el día a día, hermano. Quizás esto sí se ha venido también dando desde la antigüedad, pero hermano, tenemos que entender algo que en este tiempo al menos se ha desencadenado. Ya estamos viendo claramente que las cosas cada vez van en aumento, hermano. Esto va avanzando progresivamente, hermano, y de una manera muy, pero muy acelerada, hermano. Entonces, todo esto nos indica que Cristo, hermano, está a las puertas. De hecho, la ciencia mismo cada vez más nos sorprende con infinidades de cosas que sacan día tras día, ¿no? Ya estamos viendo incluso que está programado para no sé qué año que ya salgan los ciertos microchip que van a ser implantados debajo de la piel para que todo ser humano en la tierra, ¿sí?, pueda, acceda a comprar, a vender o hacer cualquier tipo de trámites con este tipo de dispositivo. Recordemos que la Biblia es clara, ¿no? En el libro de Apocalipsis dice que nadie puede ni comprar ni vender si no realmente tiene, si no tiene la marca de, en este caso, de la bestia, ¿no? Y eso es lo que está apuntando. Se escucha muchas especulaciones, se escuchan muchos rumores de que ya esto ya se está incluso implementando en algunos lugares. El país oriental, incluso China, ya de hace algunos años atrás, ya tienen este sistema, este método, y ya lo ponen en práctica, ya lo ponen a rodar, hermano. Entonces ya es simplemente el hecho de esperar que en algún momento, en cualquier momento, hermano, ya esto se haga oficial a nivel mundial. Y bueno, y podemos seguir hablando, ¿no? Yo me he quedado impresionado cómo en este año, hermano, ha habido accidentes fatales, accidentes aviatorios, accidentes de avión, hermano, una infinidad. Hasta recién, nomás hace un par de días, pudimos ver, siguen, hermano, en tal lugar, en otro país, pero la cuestión, hermano, es que estamos viendo catástrofe, desgracias, ¿cómo se llama? Presentarse, cumplirse, manifestarse delante de nuestra vista, hermano. Y todo eso, hermano, debe llevarnos a una sola cosa, concienciar que en realidad tenemos que buscar a Cristo, hermano. Recuerda, hermano, que estos tiempos son tan, pero tan peligrosos porque pareciera que con todo lo que está pasando, el ser humano tuviera esa capacidad de ir corriendo al Señor, ¿no? A buscarlo de una manera desesperada, pero pareciera lo contrario. Parece más bien que el corazón del hombre cada día se está endureciendo, ¿no? A pesar de todas las cosas, todos los desastres, todas las devastaciones, sean provocados por tormentas, sean provocados por terremotos. Recién nomás pasamos 2 terremotos gigantescos, hermano. Y podemos, cualquier desastre natural, hermano, que puede manifestarse, hermano, sin contar, sin poner en la mesa cómo está avanzando de una manera tan gigantesca la delincuencia, hermano, tan, tan gigantesca, por ejemplo, el crimen organizado. Todas estas cosas, hermano, están a la orden del día. Entonces, hermano, pareciera que estas cosas nos debieran llevar a buscar a Cristo, hermano, pero curiosamente el corazón del hombre más bien se está endureciendo cada vez más y más. Y es bíblico, ¿no? Es bíblico. Lamentablemente, la iglesia de hoy en día, la iglesia de hoy en día está en cualquier cosa menos en lo que verdaderamente debe estar, hermano. La iglesia de Cristo, que se supone debiera ser la que esté intercediendo por todas las cosas que están aconteciendo, lamentablemente está muy entretenida, muy distraída, muy ocupada en infinidades de actividades, pero en realidad nada concreto
con las cosas del Señor, hermano. Si esto fuera lo contrario, hermano, tuviéramos un mundo realmente transformado, pero no es así. Lamentablemente las cosas que pertenecen al mundo, ahora ya se han introducido en la iglesia, hermano. Por eso ya en muchos lugares ya no hay diferencia entre la iglesia y un lugar secular. Todo se parece, hermano. La iglesia se ha introducido el sistema de luces, iluminaciones, amplificaciones y todo ese tipo de cosas, hermanos, que ahora más bien los ministros, en vez de ocuparse de tener un buen mensaje, de tener una preparación, una comunicación con el Señor para que el Señor le revele palabra, hermano, más bien están preocupados en que todo salga perfecto, en que la iluminación esté perfecta, en que el sonido esté perfecto, en que la amplificación esté perfecta, en que todas las cosas, que el lugar esté perfecto. Están más preocupados en todas estas cosas, hermano, que en lo que verdaderamente debe ser, hermano. Quizás podemos decir que la iglesia está peor que Marta. Marta siquiera se conoce que era amiga de Jesús. Y quizás cuando ella estaba afanada porque probablemente sí quería agradarle a Jesús, pero quería hacerlo en unas mejores y óptimas condiciones, ¿no? Entonces por eso ella se afana en hacer tal o cual cosa, en arreglar la casa y todo, pues cuando Jesucristo tuvo que exhortarle, hermano, tuvo que amonestarle, decirle, Marta, Marta, afanada y turbada en muchas cosas, en muchos afanes, estás turbada. Mientras que tu hermana María mejor ha escogido la mejor parte, el estar aquí conmigo. Así, hermano, y peor, es peor. Y por eso digo, es peor, porque siquiera vuelvo y repito, Marta estaba preocupada por el maestro, pero hoy en día la iglesia no está preocupada por el Señor. La iglesia no está preocupada por el Señor, mucho menos por las almas, hermano. Por eso más se dedican a esa multitud de eventos, de actividades, hermano. Así que, bueno, el día de hoy quise yo traerles una palabrita que espero realmente sea una palabra de mucha reflexión, que sea también, que sea una palabra que nos bendiga muchísimo, hermano. Sí, mira, dice la palabra del Señor en el capítulo 18 del libro de Mateo, dice de esta manera, mira, en el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, voy a leer más arribita mejor, voy a leer desde el 1, dice, en aquel tiempo, o sea, el 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y mira lo que continúa, ¿no? Ahí sí, el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Ya? Y continúa acá y dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo o por quien es provocado el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o
manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Vuelvo a repetir esta parte por si acaso no quedó bien claro. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos pies y dos manos, seas echado fuera al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, o sea, en pocas palabras, mejor te es entrar, o mejor es que entres en la vida eterna con un solo ojo, dice, que teniendo dos ojos ser echados en el infierno. Y ahí me voy a quedar, hermanos. Ok, es curioso porque si nosotros vemos en el capítulo 18, en el versículo 1, Jesús está hablando, o mejor dicho, a Jesús le hacen una pregunta, ¿ya? De que quién es el mayor en el reino de Dios. Obviamente, hay que entender algo, ¿no? Cuando los discípulos empezaron a caminar con Jesús, a seguirle al maestro, obviamente que ellos todos realmente eran inexpertos, totalmente, todos en absoluto. No había uno que podamos decir que estaba capacitado, no, totalmente incapacitados, totalmente todos. O sea, podríamos decir que ninguno tenía la actitud ni la aptitud para poder estar como discípulo de Jesús. Pero, sin embargo, el Señor los escoge, porque de hecho, ahí vemos que el Señor escogió a un pescador, mejor dicho, a algunos pescadores, tomó también a un publicano, tomó también a un incrédulo, tomó ¿cómo se llama? A alguien, un campesino, un agricultor, y así, diferentes tipos. Creo que el más corriente, por decirlo así, si no estoy mal, se me fue el nombre, Bartolomé, ¿no era Bartolomé? Sí, creo que es Bartolomé. Bueno, uno de los discípulos era el que era preparado, ¿no? Sí, el único que era preparado, era estudiado en pocas palabras, pero de ahí el resto, hermano, todos no sabían nada, absolutamente nada de lo que Jesús más tarde les iba a enseñar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Bueno, entonces los discípulos empezaron a caminar con Jesús y obvio, ellos como estaban todavía cruditos, o sea, ellos, como se dice popularmente, estaban encarnizados todos, ¿sí? Toditos eran carnales en ese momento, toditos eran personas que se llevaban todavía por la envidia, por el celo, eran pelearingos, eran chismosos y una serie de cosas que se les ve a los discípulos mientras ellos van avanzando, hermano. Entonces ahí vemos que de alguna manera hay un interés de por medio, ¿no? Los discípulos dicen que le preguntaron quién es el mayor. O sea, si hay esa pregunta, es porque hay un interés, ¿no es cierto? Y el interés quizás era porque ellos de alguna manera querían también ser alguien, ¿no? Querían ser respetados por el pueblo, querían ser populares, ¿me entiendes? Como más o menos los hijos de Zebedeo, ¿no? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Por ejemplo, dice la Biblia que en los evangelios dice que este parcito fueron un día, la mamá de ellos, la mamá de Jacobo y Juan, dice que fueron con él y le dijeron, maestro, quisiera que nos hagas un favor, que nos hicieras un bien. Claro, dígame, ¿qué puedo hacer? Verás, maestro, lo que quisiéramos es que en tu reino tú le dieras, por favor, un puesto a mi hijo y a mi otro hijo también, que ambos estén a tu diestra y tu derecha, para que estén junto contigo en un cargo muy importante. Entonces Jesús en ese momento les dice, ¿no? Dice, ¿creéis que podéis beber la copa que yo bebo? Y ellos contestan todavía con la osadía que contestan, ¿no? O sea, de una manera muy segura, muy firme, ¿no? Sí, lo podemos hacer. Y bueno, y Jesús afirma también eso, o sea, significa que estaban en lo correcto ellos. Entonces, está bien, sí, ustedes de la copa que yo bebo pueden beber, sí, es correcto.
Pero el daros a ustedes algún puesto, el daros el reino a ustedes no depende de mí. ¿Sí? El daros a estar a mi derecha y a mi izquierda no depende de mí. Eso le compete simplemente al Padre. Miren esa ínfula, esa osadía que tienen los discípulos, ¿no? Queriendo ellos también ganar popularidad, ¿no es cierto? Entonces, no es descabellado pensar que ellos, cuando le preguntan quién es el mayor, o sea, ellos estaban anhelando que quizás digan, ¿sabes qué? Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, quizás, no sé, Tomás, quizás Mateo, Lucas, quizás, ¿cuál otro se me va? Tadeo, quizás alguno de ellos iba a ser el mayor, ¿no? O sea, ellos querían escuchar, tal vez entre ellos tenían quizás enfocado a alguien que podría ser esa persona que iba a ser el mayor, ¿no? Pero qué tremendo que Jesús a ninguno de ellos le hizo caso, sino que más bien llamó a un niño y le dice, ¿no es cierto? El que quiera ser, dice, el que quiera ser, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, en pocas palabras, un niño es mayor que aún toditos juntos ahí los discípulos. Ahora uno diría, pero, o sea, ¿cómo un niño puede ser mayor que ellos? Pues si se supone que ellos están tú a tú con Jesucristo, caminan con Él, están cada día en la cátedra con Él, salen con Él y aprenden muchas cosas. Uno podría decir, no, o sea, no, es que el Señor lo que estaba haciéndole ver a sus discípulos es que el niño tiene algo característico, hermano, que quizás ellos y ni nosotros podemos alcanzar a entender, peor aún a tener, hermano, y es la inocencia. Esa inocencia, hermano, que hace que quizás ellos estén peleando en un momento, hermano. Tú vas a ver los niños peleando. Quizás el uno le arrancó el pelo, el otro le cogió el chupete y están ahí chillando los dos. Pero como por arte de magia, luego les pasa y otra vez están ahí mismo jugando ellos. Y después están incluso hasta compartiendo ¿cómo se llama? Lo que tienen. Entonces Jesús les estaba diciendo que eso era lo que al niño le caracterizaba. Y que los grandes, los discípulos que quisieran ser como él o quisieran ser mayor que él, tendrían que ser exactamente como un niño. Algo muy difícil. Por eso les dije que muchos todavía eran peleoneros, envidiosos. Algunos todavía les gustaba la borrachera, otros vueltas codiciosos, ¿ya? Y vemos ahí un montón de cosas, hermanos, ya, incrédulos. El mismo Pedro mismo era muy impetuoso. Jacobo y Juan, dice la Biblia que en el libro de San Juan los denomina como los hijos del trueno. Entonces se ve que eran terribles, eran de carácter bien fuerte ellos, hermano. Entonces te das cuenta cómo el Señor hace esa analogía, hermano, y hace esa comparación con ellos. Pues bien, entonces dice, ¿no es cierto? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hasta ahí todo muy bonito, hermano. Ahora sí, vamos a ver, mira lo que dice, ¿no? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, ojo, primero está hablando de los niños. ¿Ya? Primero está hablando de los niños, ahora curiosamente está comparando a los pequeñitos del Señor como los niños. O sea, quiere decir que el Señor está hablando claramente que aquellos inocentes, aquellos ingenuos que dejan la maldad que tienen en su vida para asemejarse a un niño, el Señor está dejando una declaración bastante fuerte, ¿sí? Que hay de aquel que sea tropiezo
para uno de aquellos que están empezando en el Señor. Mira, qué tremendo, ¿no? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, esta declaración es bien fuerte, hermano. Esta declaración es bien fuerte porque aquí podemos ver que el Señor, a simple vista, uno diría que es una amenaza, ¿verdad? O sea, es como que diríamos, Señor, o sea, tú estás amenazándonos. O sea, podemos tomarlo así o no podemos tomarlo así, hermano. Ah, no, pues pastor, es que el Señor no amenaza, pero el Señor está dejándote claro ahí. El Señor está dispuesto a defender a cualquier costo, de cualquier forma, a estos pequeñitos. Y que si cualquiera de nosotros fuera causa de tropiezo de uno de ellos, dice que mejor le fuera a alguno de ellos que se le atase una piedra de molino de asno. Ahora, rapidito para más o menos ilustrarle cómo era una piedra de molino de asno, ¿no? En la antigüedad se utilizaba una piedra bastante gigante, ¿sí? Para moler ciertos granos, como por ejemplo el trigo, la cebada y algunos otros granos. Y dice que esa piedra daba vueltas en el mismo círculo, ¿no? Daba vuelta en el mismo círculo, pero el problema es que como era una piedra gigante, obviamente no la podía un ser humano mover. O si la podía, obviamente se cansaba demasiado rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Amarrarla a un asno y el asno iba jalando, ¿no? Y estaba ahí el asno jalando, y obviamente otra persona ahí arriando al asno para que siga dando la vuelta, ¿no? A eso se le llamaba lo que es la piedra molino de asno. Ahora, cuando el Señor hace esa ilustración, cuando el Señor hace nos deja ver esa analogía de que si mejor fuera se le atase una piedra de molino y arrojarlo al mar. O sea, yo lo único que puedo decir, hermano, que para mí en lo personal es bastante fuerte la declaración que hace Jesucristo en esto. O sea, ese castigo de que se le amarrase la piedra de molino de asno, que estoy seguro que en un pequeño, por no decir así, en poquísimos segundos, la persona estaría en el fondo del mar, hermano. ¿Ya? O sea, aún peor castigo le vendría a aquella persona que sería tropiezo para uno de ellos, hermano. Ahora, mira lo que dice, ¿no? Dice, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Obviamente, cuando hablamos de esto, hermano, estamos viendo que el Señor, hay un castigo, ¿no? Un ay significa un castigo, ¿ya? Un ay, y también habla la Biblia de los ayes. Un ay significa un castigo o un juicio, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en nuestra casa nuestros hijos se portan mal, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros ya le estamos viendo ciertas actitudes, ciertos comportamientos y hasta que nos sacan la piedra y nos hacen enojar. ¡Ay, te estoy viendo! ¡Ay de ti! ¡Ay, sigue nomás con esa! ¡Sí! ¡Ay, ya me vas a conocer! ¿Sí? Algo similar es lo que hace Jesús, ¿no? Dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo! Porque si bien es cierto, es claro, el Señor Jesucristo aquí dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí es lo complicado, hermano. Ahí es lo complicado. Ay por aquel que provoca el tropiezo. Ay por aquel que es objeto de tropiezo para un hermano. ¿Ya? Para uno de los pequeñitos del Señor. ¿Cuáles son los pequeñitos del Señor, hermano? Los pequeñitos del Señor son aquellos que se desviven por Dios, que están recién metiéndose ahí en las cosas del Señor. Son aquellos, hermano, que todos se creen, por ejemplo,
los nuevitos, aquellos que cuando vienen y se entregan de todo corazón al Señor, hermano, ellos hacen cualquier cosa. Si tú les dices que se paren de cabeza, ellos se paran de cabeza. Si tú les dices que se lancen de un edificio de 3 pisos, ellos se lanzan. O sea, son personas, hermano, que tienen una creencia, una fe pero tan fuerte en el Señor, hermano, que todo lo quieren hacer porque saben que es el Señor que lo hace. Entonces son aquellos, hermanos, que el Señor les dice mis pequeñitos, porque son ingenuos, porque ellos todo, con tal de quererme agradar, todo ellos van a pensar que es bueno, hermano. Pero hay de aquellos que sean tropiezo para aquellos. Hay de los que sean tropiezo para aquellos. Por eso mira lo que dice más allá, ¿no? Por eso dice, mira, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. O sea, en pocas palabras, en el infierno, ¿no? O sea, aquí lo que el Señor está diciendo, no lo tomemos de una forma literal, no lo tomemos de una forma textual, tomémoslo de que el Señor, hermano, está hablando de que cualquier cosa que en ti esté provocando alguna causa de tropiezo, sácala, córtala, hermano. Si por causa de tu ojo, si por causa de lo que ves, si por causa de lo que codicias, está haciendo tropiezo, corta con eso. Si tu pie te está haciendo ocasión de tropiezo, si tus pies, hermanos, están yendo a lugares que no deben ser, que no son buenos y que está haciendo tropiezo para aquellos que están pensando que lo que tú haces, todo aquello es dirigido por Dios, déjame decirte, córtalo. No sé si me di a entender. Lo que quiero decir es que cualquier lugar que tú visites, hermano, cualquier lugar que tú visites, que obviamente no es bueno delante de Dios, y más aún si hay personas, discípulos que están viendo tu comportamiento para quizás también seguirte, para quizás que tú seas ese ejemplo a seguir, hermano. Pero si ellos piensan que tú, como lo que dice Pablo, ¿no? Pablo también habla en sus cartas. Pablo también habla en sus cartas. Dice que si por causa de no ser tropiezo al hermano, dice yo dejaré de comer carne, no comeré carne jamás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo, hermano. Si hay cosas en tu vida, hermano, aparte de que obviamente como cristianos, nosotros no debiéramos tener ese tipo de cosas en nosotros. O sea, no hay virtud en que tú hagas las cosas secretamente, hermano, porque Dios las conoce. Por eso no hay nada mejor, hermano, que caminar en rectitud, que caminar en verdad, que caminar en justicia, hermano. Con eso, hermano, tú no tienes de qué preocuparte que si el hermanito te va a ver, que si cómo tienes que caminar para que el hermanito te crea, te vea tu ejemplo, que cómo tienes que predicar para que el hermanito vea y siga tu ejemplo. No, hermano, porque déjame decirte que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo de su mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces, eso el Señor está diciendo, está haciendo bien claro el Señor. O sea, si hay algo en ti, que sea por la vista o sea por los pies, hermano, que está siendo causa de tropiezo, córtalo, córtalo, porque mejor es que se te eche, mejor es que entres a la vida, hermano, entres a la vida eterna, entres al reino, que vayas al cielo, hermano, cojo, patojo, sin un ojo, tuerto, a que vayas completito, hermano, al infierno. Fuerte esa declaración del Señor, ¿no? Bien fuerte, la verdad. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echados en el fuego, en el infierno de fuego. Yo creo que la palabra fue sumamente clara, hermano. O sea, el Señor aquí nos está, quizás una de las formas que nosotros muchas de las veces somos objeto de tropiezo, hermano, es cuando hay personas, quizás ya sea en la iglesia, hermano. Quizás tú eres un líder
Quizás tú eres un ministro. Quizás eres simplemente un creyente del cual, no sé, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú te desenvuelves, quizás hay personas que están viendo porque en algún momento tú dijiste que eres cristiano. Sí, en algún momento tú dijiste que eres cristiano y claro, quizás hay otros que están viendo tu comportamiento y ellos deben entender que tú eres diferente. Entonces, esa diferencia va a marcar en algún momento, ¿sí?, la pauta para que estas personas crean en Jesucristo, hermano. Pero si nosotros nos decimos ser cristianos y realmente tenemos un comportamiento terrible, peor que los del mundo, hermano, entonces lo que estamos siendo es piedra de tropiezo para aquellos que están necesitando de Cristo, pero quieren ver un ejemplo, un modelo a seguir, hermano, a través de ti, hermano. Esa es la palabra que te puedo yo dar en este momento que el Señor me ha permitido tener. Tengamos cuidado de ser tropiezos para el mundo, hermano. Que Dios te me bendiga y realmente ha sido de mucha bendición haber estado contigo. No se pierdan mañana, quiero invitarles en la mañana. Voy a estar un poquito también en vivo ahí. He de tener un tema ahí justamente para poderlo conversar, ¿no? Ok, Dios me los bendiga. Bye, bye. Ok, muy bien.